Ecuador fue durante años uno de los secretos mejor guardados del turismo mundial. Galápagos, la Amazonía, los mercados indígenas de Otávalo, el casco colonial de Quito, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, un país pequeño en extensión pero extraordinario en diversidad, que en su mejor momento llegó a recibir más de 2 millones de turistas extranjeros al año. Los empresarios del sector lo llamaban la época dorada, y tenían razón. Hoy, ese mismo país no logra superar el 1,5 millones de visitantes extranjeros anuales. La diferencia no la explica ninguna crisis económica global, no la explica ningún desastre natural. La explica algo mucho más difícil de resolver: la violencia del crimen organizado, los estados de excepción sucesivos, los toques de queda nocturnos y un lenguaje de guerra que el propio gobierno emite con regularidad y que llega con toda su crudeza a los sistemas de reservas de viajeros de todo el mundo. Esa es la historia que hoy se va a contar, la historia de lo que la inseguridad le está haciendo al turismo en Ecuador y lo que eso significa para miles de familias que construyeron su vida alrededor de un país que el mundo empezó a dejar de visitar. Empecemos por una imagen concreta. Un bus turístico de 2 pisos recorre las calles coloniales de Quito un miércoles por la mañana. David Carrasco, gerente de operaciones de Quito Tour Bus, conoce este recorrido de memoria. Su familia lleva más de 20 años en el negocio del transporte turístico. Ha visto el bus lleno en mañanas de entre semana, con visitantes de todos los rincones del planeta disfrutando del trayecto desde la Basílica del Voto Nacional hasta el Panecillo, uno de los miradores más icónicos de la capital. Ese miércoles el bus está prácticamente vacío. Un pequeño grupo de turistas asiáticos hace el trayecto y Carrasco, mientras los observa, dice algo que resume con precisión brutal lo que está ocurriendo en su sector. La afectación es incalculable. Hay negocios que están cerrando a causa de la inseguridad. No es una percepción aislada, es la realidad de un sector entero. Hoteles, agencias de viaje, restaurantes, operadoras de turismo de aventura, transportistas, guías locales, todos reportan lo mismo. El destino está pasando una crisis importante. Las actividades turísticas, la hotelería, las agencias de viaje y los restaurantes están en una situación complicada. Los toques de queda y el manejo de la seguridad han afectado directamente a todos los emprendimientos del sector. Antes de continuar, te invito a suscribirte y quedarte hasta el final, porque lo que viene sobre los números reales de pérdidas y lo que el gobierno decidió hacer con el Ministerio de Turismo en medio de esta crisis es lo que más indigna a los empresarios ecuatorianos. Para entender la magnitud del golpe, hay que mirar los números. Antes de la pandemia de COVID-19, Ecuador vivía una expansión sostenida de turismo internacional. Las cifras del entonces Ministerio de Turismo ubicaban el ingreso de visitantes extranjeros por encima de los 2 millones anuales. Era un crecimiento consistente, año tras año, construido sobre la base de una oferta turística genuinamente excepcional, biodiversidad única en el planeta, patrimonio cultural declarado por la UNESCO, aventura, gastronomía y precios competitivos. La pandemia llegó y lo detuvo todo. Ese fue el primer golpe. Pero cuando los países comenzaron a reabrir sus fronteras y el turismo global empezó a recuperarse, Ecuador no pudo seguir el mismo ritmo, porque mientras el resto del mundo salía de la emergencia sanitaria, Ecuador entraba en otra emergencia completamente distinta. La escalada de violencia vinculada al crimen organizado, el narcotráfico y la disputa territorial entre bandas criminales que convirtieron al país en el más violento de América Latina. Solo en 2025, Ecuador registró más de 9,000 homicidios, un récord histórico que lo ubica, según la organización especializada Inside Crime, entre los 3 países más violentos de toda la región. Y el turismo internacional, que ya sufría para recuperarse de la pandemia, recibió ese segundo golpe sin margen de absorberlo. El resultado es una brecha de 500,000 de visitantes anuales entre lo que Ecuador fue capaz de recibir en su mejor momento y lo que recibe hoy. 500,000 personas que eligieron otro destino, 500,000 reservas que no se hicieron, hoteles que no se llenaron, restaurantes que no abrieron mesas, buses turísticos que salieron vacíos. Pero hay algo que va más allá de la violencia en sí misma, algo que los propios empresarios del sector señalan con una claridad que el gobierno todavía no parece estar dispuesto a escuchar. El lenguaje que el Estado utiliza para comunicar su estrategia de seguridad está destruyendo la reputación de Ecuador como destino turístico.
Carrasco lo explicó con una franqueza que vale la pena citar con precisión. Considera que declaraciones como "el país está en guerra", "conflicto interno armado", "toque de queda", "estado de excepción" o "despliegue militar" ahuyentan inmediatamente al país como destino. Son mensajes imposibles de competir porque llegan a los sistemas de reservas internacionales antes que cualquier campaña publicitaria de turismo. Un mensaje de guerra se lanza de forma irresponsable, sin pensar en el sector turístico, sin medir el impacto, y las cancelaciones son inmediatas. Tiene razón en los hechos. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios miembros de la Unión Europea, mantienen alertas de viaje activas para Ecuador. Esas alertas no son pequeñas advertencias que el viajero promedio ignora. Son clasificaciones oficiales que aparecen de forma prominente cuando cualquier persona busca información sobre viajar al país. Reconsidere viajar, no viaje. Esas son las frases que los potenciales turistas leen antes de tomar ninguna decisión. Ahora bien, no te vayas, porque lo que viene es uno de los momentos más impresionantes de esta noticia. Lo que el gobierno decidió hacer con el Ministerio de Turismo justo en el peor momento para el sector. En 2025, en medio de la peor crisis de violencia que ha vivido el país en su historia moderna, el presidente Noboa decidió fusionar el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca. El turismo ecuatoriano representa entre la tercera y cuarta fuente de ingresos de divisas no petroleras del país. En términos concretos, eso significa que el turismo genera más dinero para Ecuador que la mayoría de sus exportaciones tradicionales. Un sector de esa importancia estratégica quedó con esa fusión sin un ministerio propio, sin una cartera de Estado dedicada exclusivamente a su promoción y desarrollo. Los empresarios del sector calificaron la medida de inadecuada e incoherente, y Carrasco añadió un elemento que resume toda la contradicción. Lamentablemente, es una consecuencia del mal manejo comunicacional, pero también del haber desaparecido el Ministerio de Turismo y de que no exista un ente que pueda organizar de forma correcta la promoción del país. Sin ministerio propio, sin campaña de promoción internacional coherente, con alertas de viaje activas en los principales mercados emisores de turistas, con toques de queda que cierran la vida nocturna y un decreto de estado de excepción que cubre el territorio donde vive el 65% de la población ecuatoriana. Ese es el escenario que enfrenta hoy el sector turístico de Ecuador. El presidente Noboa, en declaraciones ofrecidas a CNN en mayo, afirmó que el turismo está creciendo y que la prioridad son los visitantes de aventura interesados en la Amazonía, los volcanes y las áreas protegidas. Es posible que ese segmento específico muestre indicadores positivos, pero los números globales de visitantes extranjeros no acompañan esa narrativa optimista. Y en el bus turístico de 2 pisos que recorre el casco colonial de Quito, con apenas un pequeño grupo de turistas a bordo en una mañana de entresemana, la realidad es difícil de ignorar. La época dorada existió. Ecuador tenía todo para sostenerla y hacerla crecer. 2 millones de visitantes al año, una oferta turística única, una proyección internacional que empezaba a consolidarse. Hoy, el mismo país que atrajo todo ese interés acumula alertas de viaje, estados de excepción y un vacío institucional en el área que más podría ayudarlo a recuperar lo que perdió. La violencia no solo está costando vidas, también está costando el futuro de una industria que miles de familias ecuatorianas construyeron durante décadas. Si esta historia te abrió los ojos, déjalo en los comentarios. Si crees que Ecuador merece una mejor gestión de su turismo, dale like a este video y suscríbete al canal para seguir esta cobertura. Hasta la próxima entrega.